Octubre, el mes del Rosario, un mes que nos acerca a la Virgen María. Hoy vamos a hablar acerca de los misterios gloriosos del Rosario. Soy Adriana y vamos a comenzar. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos ayude a entender cada uno de esos momentos importantes en la vida de María y en la vida de Jesús. El Rosario nos ayuda a ir paso a paso por todas las etapas en que Jesús vivió y cada uno de esos momentos importantes que marcaron nuestra salvación. Es el Rosario una solicitud que no solamente María la ha hecho para que nosotros tengamos esta devoción, es una devoción que ha sido también y muy especialmente encomendada por su Hijo Jesús, que nos dice que no podemos olvidar cada uno de esos momentos, los buenos y muy especialmente los de sacrificio, todos esos llantos, todas esas penurias, ese dolor que María también sufrió y que Jesús también lo hizo para liberarnos de nuestros pecados, no solamente a la generación en la que Él vivió, sino a todas aquellas que han pasado y a las que pasarán. Vamos entonces, mis amores, a concentrarnos hoy, a meditar los misterios gozosos. Los misterios gozosos se rezan los días lunes y sábados. ¿Qué nos dicen acerca de los misterios gozosos? Una pequeña información que tenemos acerca del Rosario y me parece que define bastante bien lo que son los misterios gozosos. Nos dice de esta manera: en los misterios gozosos encontramos a María en su humilde casa en Nazaret, donde batallaba para entender el mensaje del ángel. Al aceptar la voluntad de Dios, la vida de María y nuestras vidas cambiaron para siempre. Ese sí de María no lo podemos tomar muy a la ligera, porque fue un sí que cambió la humanidad. Fue un sí de aceptar todo lo bueno y todo lo malo, las dificultades, el rechazo, la responsabilidad. Fue un sí que no solamente fue difícil para ella, por eso dice que fue una decisión que traía no solamente para ella, sino para su familia, posiblemente consecuencias muy difíciles. Pero ella dio ese sí. Nos ponemos a pensar, mis amores, ¿y si María hubiera dicho que no? Porque Jesús estaba en el plan de Dios. Y Dios, yo dudo que Él tuviera 4 o 5 mujeres diferentes en reserva. Si María me dice que no, entonces le digo a otra persona. Y si no, entonces ella me dice que no, yo le digo a Julanita también. Y si no, pues yo voy a ver quién encuentro. Yo creo, mis amores, que esa es la parte que nosotros, cuando meditamos, logramos entender. Que María fue destinada, desde antes de su concepción, a ser la Madre de Dios. Continuamos diciendo, porque en ese momento la palabra de Dios se convierte en carne. Viajamos con María a visitar a su querida prima Isabel y después con ambos, María y José, a Belén. Desde el silencio de la noche santa nace el Hijo de Dios. Oímos a Simeón profetizando gozos y penas de la madre e hijo y terminamos cuando Jesús comienza a cumplir la profecía. Con María vamos a meditar esos sucesos en nuestros corazones. Entonces, en estos misterios gozosos, nosotros vamos a ver los momentos de alegría. El momento de alegría que tuvo María al saber que iba a tener, a engendrar, a concebir el Hijo de Dios. Esa alegría de esperar ese bebé. Pero también vamos a pasar por algunos momentos de sufrimiento. En los misterios gozosos, este es el primer ciclo y se caracteriza efectivamente por el gozo, desde que se produce el acontecimiento de la encarnación. Vamos a comenzar por el primer misterio, la Anunciación. Primer misterio de los misterios gloriosos. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y esto, mis amores, es bíblico. Si nosotros vamos a la Biblia, a Lucas, al capítulo 1, entre los versículos 28 y 31, encontramos lo que yo les acabo de leer. Esto fue todo el rosario. No es algo que de pronto alguien se puso a pensar y dijo, vamos a juntar unas bolitas y vamos a tomar unos aspectos importantes y entonces esa es una manera de nosotros conectarnos con Dios. Cada uno de los misterios, cada uno de estos momentos en la vida de Jesús y de María están detallados en la Biblia. Lo que hace el rosario es juntar todos esos momentos y ayudarnos a repasar de una manera más efectiva la vida de Jesús. Segundo misterio gozoso, la visitación. Y aconteció que cuando oyó Isabel la salutación de María, la criatura saltó a su vientre y Isabel fue llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta salutación, porque recordemos que cuando María se dio cuenta que su prima Isabel, que ya era de una edad muy avanzada, imposible para ella concebir un hijo, y lo estaba, ella se fue a pasar un tiempo con su prima Isabel. Y en ese momento es cuando ella llega a su casa y Isabel inmediatamente siente que María está cubierta y protegida bajo el Espíritu Santo. Estamos aquí viendo cómo María, siendo muy joven, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ella concibe ese bebé, el Hijo de Dios. Y su prima Isabel, a una edad muy avanzada, concibe un bebé. Mis amores, esto es como una historia fascinante. Cómo Dios todo lo planea. Y lo planea con anticipación. No improvisa. No es que hoy dijo, no, es que hoy pensé que voy a hacer esto. No, pero mejor no lo hago, mejor mañana. No, Él planeó con generaciones de anticipación para que llegara el momento de los misterios gozosos. ¿Qué es? Ya tenemos entonces, mis amores, el primero, la anunciación. El segundo, la visitación. Y vamos al tercero, que ha marcado la humanidad, y es el nacimiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a remitirnos, mis amores, a Lucas, capítulo 2, versículo 7. María tuvo un embarazo que llegó a su culminación sin tener un lugar, digamos que adecuado, para el nacimiento del Hijo de Dios. Porque en ese momento habían muchas festividades y todas las, como decir, todos los cuartos de todos los hoteles estaban llenos, no había lugar para un huésped y ellos venían con recursos limitados. ¿Qué pasa? Que Jesús nace de una manera, de pronto de las más humildes entre todos los seres humanos, porque Jesús nació en un pesebre y la mayoría de los bebés nacen en un hospital, posiblemente en generaciones anteriores nacían en la casa, pero en condiciones, con una partera, con todo adecuado y preparado para recibir un bebé. Pero María no tuvo todo eso. María no tuvo anestesiólogo, camilla, médico, una cantidad de personas que pudieran ayudarle y asistirle en ese momento. María estaba con José. Y María estaba prácticamente sin un lugar donde estar. Y aún así, eso fue lo que escogió Dios, porque Dios no hace nada al azar. Si Dios hubiera querido que Jesús naciera en un hotel 5 estrellas, lo hubiera hecho. Pero la vida de Jesús comenzó humilde, pobre, limitada de recursos, cuando Él era el Hijo de Dios.
el dueño de todo, de las riquezas, el que tiene el poder para todo. Pero Dios quiso para su hijo que empezara en el seno de una familia, pero que empezara en el seno de una familia humilde, como lo era en ese momento María y José. Vamos entonces a recordar que es un punto bien importante, porque María venía huyendo de Egipto, que eso es algo que podemos analizar más adelante. Imagínese usted saber que está esperando un bebé, que está en sus últimos meses, que está preocupada por el parto, que está preocupada por la vida de ese bebé, y que ella voluntariamente se sometió a pasar todo aquello, y que ellos venían huyendo de Egipto. Venían de una travesía, y no venían de una travesía volando en avión, o en un carro cómodo, o en transportación pública adecuada. No, venía en un burro. ¿Cómo sería la incomodidad de los salticos? Y si uno se podría acomodar, y la incomodidad de tener su barriguita. Todo eso son cosas que nosotros a veces, yo diría que a veces hasta menospreciamos, o las pasamos como a segundo plano. Pero María estaba protegiendo al niño Jesús. Ella estaba comprometida y amaba a ese bebé, porque era su bebé también. Que Dios le dijo, mire, téngame el bebé, nace, y si la vi no me acuerdo, me deja el niño por ahí, que ese es mío. No, no, es el bebé de María también. Ella lo crió, lo amó, lo cuidó, lo protegió. María fue madre, madre en todos los sentidos. Entonces, ese es un aspecto bien importante a analizar. Esa es una de las razones por las cuales yo siento que nosotros no podemos desligar María de Jesús. Porque María fue madre. No solamente lo tuvo, María fue madre. Se dedicó a él, lo protegió, lo ayudó, lo crió, lo vio crecer. Ese momento de alegría, de nacimiento de Jesús, que está en los misterios gozosos. También vino con incertidumbre, con tristeza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pero fue un momento para María y para José, porque el papel de José también fue fundamental. El apoyo que José le dio a María, el amor que José le dio al niño Jesús. Entonces, mis amores, vamos a meditar de que todo ese esfuerzo vale la pena ser reconocido. Vamos a pasar al misterio número 4. Recordemos que cada misterio, digamos, de los misterios mayores, y ahora estamos hablando de los misterios gozosos, cada uno de ellos trae 5 aspectos fundamentales de la vida de Jesús. Ahora vamos a conocer un poco más acerca del número 4, que es la presentación. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. O sea que Jesús, después de que María tomó los días necesarios para la purificación, que son leyes que ya el mismo Señor, y cuando nos referimos al Señor, hablamos de Dios, había establecido. Cuando pasó, entonces ya ellos trajeron el niño Jesús para presentarlo al templo, para consagrarlo al Señor. Miremos qué interesante. No bastaba solamente con decir, yo tuve el Hijo de Dios. Es que este niño es el Hijo de Dios, él no necesita hacer nada adicional. No, todo fue natural, fue una vida normal, pudiéramos decir, de cierta manera, rutinaria. María se cuidó los días necesarios para la purificación. Prepararon al bebé para llevarlo, presentarlo y recibir la bendición de Dios, como un niño entre muchos niños. Nunca Dios le dio, ¿cómo vamos a decirlo?, privilegios. Nunca Dios lo trató diferente a como trató a los otros niños. Él era un niño, su hijo. Pero él fue
humano también, vivió la vida humana, vivió la vida de familia, vivió el dolor de caer, vivió la alegría de celebrar, participó en todos los rituales y en todas las leyes que Dios había impuesto a través de Moisés. Él lo aprendió, él se preparó para ese momento. Dios no le quitó un minuto de alegría y Dios no le quitó un minuto de sufrimiento para fortalecerse, para que su carácter fuera suficiente para lo que tenía que enfrentar. Dios no hace nada al azar, somos nosotros los que todo nos coge de sorpresa. Pero todo lo que Dios hace es planeado. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado débiles y no podemos aceptar muchas veces las decisiones de Dios para nosotros o para aquellos que están cercanos a nosotros. Pero Dios es Dios, omnipotente, poderoso entre los poderosos y compasivo entre los compasivos. Y María también es parte de eso. Porque si María hubiera sido una mala madre, Jesús no hubiera tenido ese coraje. Jesús no hubiera tenido esa valentía de seguir con el plan de la salvación. Porque Él lo sabía. Él sabía que Él tenía un propósito especial en la vida. Y desde muy temprana edad, Él se estaba preparando. El misterio gozoso número 5. Perdido y hallado en el templo. Mire qué belleza. Son 5 misterios. La anunciación del arcángel Gabriel. La visita de María a su prima Isabel. El nacimiento del niño Jesús. La presentación en el templo. Y este 5º misterio gozoso, donde María y José buscan al niño Jesús. Entonces, Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Regresó con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a analizarlo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Lucas capítulo 2, de los versículos del 49 al 51. Vamos a volverlo a leer más despacio, porque es importantísimo. Recordemos que María y José fueron al pueblo con Jesús y de pronto Jesús no lo encontraron. Jesús se perdió. Y como cualquier padre, cualquier madre, entraron en desesperación y estaban tratando de buscarlo, averiguando, preguntando, yendo a mirar diferentes lugares y no lograban encontrarlo, hasta que lo encontraron en el templo. Y Jesús, un niño pequeño, les dice: ¿por qué me buscabais? Él les está diciendo: si ustedes saben quién soy yo y cuál es mi misión acá, ¿por qué se preocupan? Yo estoy cumpliendo con lo que mi padre me está pidiendo. ¿No sabías que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y ellos quedaron perplejos, porque es que él era un niño. Y si bien María sabía que él era el Hijo de Dios, ella no tenía conocimiento de cuál era el plan de Dios. Ella lo que fue obediente a la voluntad de Dios, en cuidar y proteger al Hijo de Dios y al hijo de ella. Pero Jesús tenía muy claro que la misión de él era dada por el Padre que está en los cielos, no por su padre José, que estaba en la tierra. Y fue a muy temprana edad que él descubrió eso. Pero él regresó con María y José y siguió haciendo una vida normal. Y dice: y estaba sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús era obediente a María y a José. Estaba sujeto a ellos. Jesús
No fue un niño grosero, altanero, y usted por qué me dice, si yo soy el hijo de Dios, yo qué estoy haciendo, usted no tiene por qué darme órdenes, yo me mando solo, mi papá me dijo que yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Él se sujetó a ellos de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús estaba sujeto a la voluntad de María también. El papel de María era importante, es importante y lo será, porque María tenía poder en Jesús por su amor de madre, y Jesús se esmeraba en complacerla y obedecerla también. María lo guiaba en la vida, María lo orientaba, María era su soporte. Entonces, mis amores, Jesús no nació grande y Jesús no nació solo. 30 años, mis amores, 30 años. Y en esa época sí que debió haber sido algo bastante especial, porque la gente casada supremamente joven. Estamos hablando de usted estar sujeto a su madre por 30 años. Tiene que haber un lazo de amor y una conexión muy especial. Porque María amaba inmensamente a Jesús y Jesús amaba inmensamente a María. Y termina diciendo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo lo que pasaba, María sabía que era algo especial y ella lo conservaba en su corazón, como pequeños tesoros de lo que estaba pasando y de lo que se iba a avecinar. Por eso, mis amores, decimos, los misterios de Dios son difíciles de entender. Y hay muchas cosas en la vida que son muy difíciles de entender, pero que sabemos que no todo es al azar, de que Dios no es un Dios de improvisaciones, de que Dios no es un Dios de venganzas, que Dios no es un Dios que se complace en vernos sufrir, pero que Dios tiene un plan en el que ha pensado con mucho tiempo de anticipación. Y esos misterios gozosos son una buena representación del plan de Dios para Jesús, su Hijo, y para la Santísima Virgen María también, su Santísima Madre. Vamos entonces, mis amores, a decir que este librito tiene un resumen muy lindo que nos dice: de este modo, meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangélico. Buena noticia, que tiene su centro, o mejor dicho, su contenido mismo en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. María, parte integral de ese plan de redención, de ese plan de salvación. Mis amores, ¿cuál es mi invitación el día de hoy? Revisemos un poquito estos 5 misterios, los gozosos, lunes y sábados. Analicemos lo que María también hizo por nosotros. Ella también sacrificó. Ella también lloró. Ella también sufrió. Ella acompañó, curó, abrazó, besó a su Hijo Jesús. No es la parte central de nuestra fe. Jesús, Dios, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, la última gota, el que sufrió con la corona de espinas, con las llagas en sus manos. Pero no desconozcamos a quien estuvo con él hasta el último minuto, hasta el día de su muerte, a sus pies en la cruz, la Santísima Virgen María. Todos esos gestos no pueden ser negados, ignorados.
como si hubieran sido algo mínimo, no, mis amores. María estuvo ahí toda su vida, y lo vamos a ver más adelante, que Jesús, muriendo, sabiendo que su hora había llegado, ¿en quién pensó? En su madre, en dejarla protegida, en dejarla cuidada, en que hubiera alguien que se ocupara de ella. Tenía que ser muy importante para él. Y cuando él murió, él siguió pensando en ella. Mis amores, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que este es un momento muy especial. Y les deseo una lluvia de bendiciones. Y nos vemos en el próximo video